Para hablar de este tema me gustaría hoy abordar tres preguntas que son muy interesantes. Una es, ¿qué es la economía del cuidado? ¿Y por qué es importante hablar de economía del cuidado? La otra es, ¿cuál es el origen de esta distribución de actividades? Ya lo vamos a hablar. Y al final es, bueno, ¿qué podemos hacer frente a este tema o qué se está haciendo frente a esta problemática? En relación a la economía del cuidado, es importante hablar de lo que hacemos a diario. Entonces, si nos ponemos a reflexionar para poder llegar hasta aquí hoy, ¿qué actividades tuve que realizar o qué actividades tuvimos que realizar? Pues bueno, en mi caso tuve que levantarme, bañarme, vestirme, desayunar, sacar al perro, coger transporte. De esas actividades ahora toca pensar en cuáles involucraron otras personas. Entonces, bueno, en mi caso, pues para el transporte se involucraron otras personas, para el caso del desayuno se involucraron otras personas, y esas actividades de cuáles fueron pagas y cuáles no. Y bueno, muy seguramente para la mayoría de personas, en el caso del desayuno, no es una actividad que solemos pagar, en la mayoría de casos. Pero para el caso del transporte sí. Entonces empezamos a darnos cuenta que en las actividades diarias que realizamos, me incomoda un montón la sombrilla. En las actividades diarias que realizamos, pues siempre hay actividades que son pagas y no pagas. Y hay actividades que van a implicar, por supuesto, eh, todo el tema de... Me siento como sí. Y pues por supuesto, hay actividades que van a facilitar la vida y otras que no. En ese caso, si yo no cojo transporte para venir hasta acá, pues no va a afectar mi existencia radicalmente. Si no desayuno y si ocurre repetidamente, seguramente aquí me puede dar un trastorno, me puedo caer y demás. O sea, nos damos cuenta que las actividades que implican el cuidado implican también la facilidad para poder vivir y tener bienestar y hacer el resto de actividades. Resulta que cuando uno piensa en economía, lo primero que uno piensa es en comprar y vender, ¿no? Y es como que compro y vendo bienes y servicios, y el dinero es como el principal, lo que nos permite hacer ese intercambio para adquirir ese bien o servicio. Antiguamente los economistas clásicos hablaban de economía y hablaban de cómo vamos a definir el valor de un producto. Y para definir el valor de un producto lo que hacían era pensar en que ese valor se define en función de la cantidad de tiempo socialmente necesario para elaborar un producto, pero eso además se le suma la habilidad para poder desarrollarlo y los materiales necesarios también para ese producto o servicio. Y eso definía el valor de un producto. Entonces, la economía se asociaba al mercado, en donde hay un valor que se le asigna a un producto o a un bien y se le da dinero. Pero ¿qué pasa con esas actividades, como la que yo les decía, de hacer el desayuno, en donde uno dice, bueno, ahí hay un producto, hay materiales, hay una habilidad porque no cualquiera puede cocinar, y además, pues también tenemos que requiere tiempo. O sea, tiene tres principios básicos para asignarle un valor desde el punto de vista económico. Pero lamentablemente esas actividades que ocurren en lo cotidiano, pues no se les está asignando un valor o no están siendo reconocidas como parte de la economía. Tradicionalmente entonces la economía se ha visto como lo que ocurre en el ámbito público, tal cual como lo que les decía yo. Desde que salí de mi casa tuve que utilizar dinero para moverme en el ámbito público y eso es lo que se considera economía. Pero lo que ocurre en lo privado se considera que no. Pero la economía de los cuidados precisamente parte de la base de considerar que la economía va más allá de lo que ocurre en lo público. Que eso que hacemos en lo cotidiano, las actividades de cuidado, tanto de otras personas como las actividades que implican el cuidado del hogar, de la casa, de la vivienda, tienen un valor y un papel importante para el bienestar personal y social. Y de eso se trata la economía de los cuidados. Aquí en Colombia tenemos una ley de economía de los cuidados desde el 2010, es la ley 1413, y esta ley básicamente lo que dice, es una ley que tiene 3 páginas, pero básicamente lo que dice es, necesitamos evidenciar cuáles son las labores de cuidado. Y
para eso entonces el DANE tiene la obligación de hacer una contabilidad de esas actividades. Y además debemos hacer cuentas dentro del Sistema Nacional de Cuentas de cuánto implican esas actividades de cuidado. Esta ley nos habla de que dentro de las actividades de cuidado hay 9 grupos de actividades importantes que se deben considerar. Tenemos entonces el cuidado de niños y niñas, y por supuesto esto implica en el cuidado de niños y niñas todo el tema de su acompañamiento en tareas, llevarlos al colegio, todo lo que tiene que ver su salud, alimentación, ¿no? Esa es una gran tarea. También tenemos el cuidado de personas adultas mayores y también de personas enfermas o en situaciones especiales de salud. Esa es otra de las actividades que se consideran. También tenemos la preparación de alimentos. También tenemos todo el tema de la organización y todo el tema, la organización y administración de las actividades del hogar. También está el tema del pago de servicios y todo lo que tiene que ver con trámites al interior de la casa. Esa es otra de las actividades que se consideran. También tenemos el tema de reparaciones al interior del hogar, ¿no? Ahí está también otras de las actividades. Y bueno, entonces ahí vemos que hay actividades que, bueno, también está la limpieza y el cuidado de la casa y la limpieza y el cuidado de la ropa, la vestimenta. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que dentro del cuidado hay unas actividades directas y unas indirectas, ¿no? Tenemos estas directas de cuidado de personas y estas indirectas que tienen que ver con que yo necesito limpiar el baño para que los demás estemos cuidados y demás, y lo mismo limpiar la casa, limpiar todo lo demás. Hasta ahí nos vamos dando cuenta que todas estas actividades pues son fundamentales para vivir. Si yo dejo de cuidar un bebé, pues se va a morir. Si dejo de cuidar a un adulto mayor, se va a morir. Entonces, de alguna u otra forma, estas teorías novedosas de la economía, no son tan novedosas, que vienen ya desde los años 70, pero siguen siendo hoy interesantes de considerar como nuevas, nos hablan de esta necesidad de reconocer todo lo que implica el poder vivir y cómo contribuimos las mujeres activamente en esto. Entonces, volviendo al tema de la ley, entonces en Colombia tenemos la encuesta nacional del uso del tiempo, porque yo les decía que dentro de la economía, para poder definir que algo vale, el tiempo es algo fundamental, o sea, el tiempo es dinero. Entonces veíamos que para poder calcular todo esto, lo que se hace es contabilizar el número de horas que dedicamos a estas actividades. Entonces la encuesta nacional del uso del tiempo viene evaluando de un tiempo para acá cómo se ha vivido esto. Y pues entonces quiero contarles que en esta encuesta, este año, de enero a abril, se hizo ese análisis de uso del tiempo. Y se determinó que las mujeres de más de 10 años, y aquí quiero enfatizar porque démonos cuenta que se involucran también niñas y adolescentes, las mujeres de más de 10 años dedican cerca del 91% de su tiempo a actividades de trabajo no remunerado, versus un 60% de los hombres, o sea, los hombres dedican 60% de su tiempo. Y en trabajo remunerado, que son las actividades pues, productivas que yo les estaba contando al principio, que se consideran dentro del mercado, pues las mujeres solo dedican 30%, el 30% de las mujeres solo se dedican a trabajo remunerado, versus ya un porcentaje mucho mayor de hombres que están cerca de un 70%. Además de eso, en relación al número de horas que yo les decía, en este mismo periodo de enero a abril de este año, se pudo ver que los hombres dedican 3 horas diarias al trabajo no remunerado, o sea, al trabajo de cuidado, mientras que las mujeres dedicamos cerca de 8 horas diarias. Al trabajo remunerado las mujeres dedicamos también 8 horas diarias. ¿Eso qué quiere decir? Que al día trabajamos 16 horas, 8 en trabajo remunerado, 8 en trabajo no remunerado. Los hombres dedican 3 horas a trabajo no remunerado y 9 horas a trabajo remunerado. O sea, su mayor cantidad de tiempo sigue estando en el trabajo remunerado. Además de esto, uno dice, bueno, esto fue ahorita, pero antes de la pandemia esto seguía pasando. Antes de la pandemia, en el caso de los hombres pasaba exactamente igual. Dedicaban 9 horas a su trabajo remunerado y 3 horas al trabajo no remunerado, y las mujeres dedicaban más o menos lo que les estaba comentando, sus 8 horas a trabajo remunerado, que no ha cambiado, y 6 horas y media, o sea que la pandemia ha aumentado cerca de 1 hora, hora y media,
su dedicación a las tareas domésticas y de cuidado. Entonces aquí nada más con solo las cifras uno empieza a visibilizar todo lo que implica. También se ha hecho un análisis, ¿no?, de lo que pasaba entre 2016 y 2019, en términos también de horas, y una de las cosas que se podía ver es que en todo el país la población en edad de trabajar, o sea, mayores de 18 años, hasta los 60 y pico, de todas estas dedicábamos por año cerca de 87.000 millones de horas a actividades de trabajo remunerado y no remunerado. De estos 87.000 millones de horas, las mujeres le dedican, o sea, tienen un porcentaje más alto que los hombres a todas las actividades que realizan de trabajo, cerca de 49.000 millones de horas. Y los hombres, bueno, 47.000 y los hombres 39.000. Ellas representan más o menos el 54% de actividades. Aquí tenemos todo el conjunto de actividades de trabajo remunerado y no remunerado. Pero a la hora de ver ya en concreto las mujeres a qué dedican esas horas, pues el 90% de su tiempo lo dedican a actividades de trabajo no remunerado y el resto es para trabajo remunerado. Mientras que los hombres, esas 39.000 horas que les comentaban, pues están enfocadas el mayor porcentaje, cerca de un 70%, a actividades relacionadas con su trabajo remunerado. Estos porcentajes, pues digamos que visibilizan todo lo que les estoy comentando. Algo interesante es que, por supuesto, la pandemia también llevó a que muchos hombres se involucraran en actividades de cuidado y también el porcentaje de actividades a las que ellos se dedican no remunerado, pues está aumentando, ¿no? Ya vemos que, bueno, por lo menos ahí está en un 30%, 20%. Sin embargo, las encuestas nos muestran algo más allá, y es a qué tipo de actividades de cuidado se dedican los hombres y a qué tipo de actividades de cuidado se dedican las mujeres. Y es que lamentablemente la mayoría de actividades que realizan las mujeres son el trabajo duro y sucio, es decir, cocinar, limpiar, sacar pañales, recoger la basura, mientras que los hombres se dedican más a actividades como pagar los servicios, llevar al niño al colegio, ¿no?, llevarlo a comer helado. Entonces, pues resulta que, aunque se están involucrando, y de hecho pues ahí hay en temas sobre todo de paternidades, se están involucrando, pues las actividades más complicadas, que requieren más tiempo, que requieren más trabajo, pues están siguiendo a cargo de las mujeres. Lo otro aquí es que lamentablemente, pues una de las primeras cosas que se piensan, bueno, entonces paguémosle a la gente para que haga actividades de cuidado doméstico y de cuidado de personas. Y actualmente sabemos que existen empleadas domésticas, existen personas que se les pagan por todo este tema de cuidar niños, personas mayores, pero en el mercado la valoración de estos cargos son también de los peores pagos. O sea, una de las cosas que hemos podido ver es que incluso las empleadas domésticas tuvieron que unirse para que recibieran un pago, porque antiguamente ni siquiera recibían el valor mínimo por su trabajo. Incluso hoy en día, si una empleada doméstica dice, no, le cobro 1.000.000, tanto se sigue considerando que es un trabajo que debe ser pagado muy bajo, y han tenido que luchar para acceder a prestaciones de ley y demás. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las madres comunitarias. Entonces, también el cuidado se ha llevado a ser mujeres que se unen para cuidar a hijos e hijas de otros, y han tenido que luchar para también acceder a unas condiciones necesarias para poder trabajar, tener prestaciones de ley, recibir remuneración. Esto también se lleva incluso, ahora uno se pone a pensar, dentro del ámbito del trabajo remunerado, pues la brecha salarial sigue siendo alta. Y es que en Colombia hay una diferencia de un 13% en los salarios que reciben por hacer el mismo trabajo entre hombres y mujeres. Mientras que un hombre recibe 100 pesos, una mujer recibe cerca de 81 pesos por el mismo trabajo. Entonces vemos que esto también trasciende el tema del trabajo no remunerado. En el trabajo remunerado las mujeres siguen siendo invisibilizadas en términos de sus salarios. Así que esto nos da todo un panorama de lo que implica todo el tema de la economía y la economía del cuidado. Ahora va la segunda pregunta que yo les decía, porque aquí ya vimos, bueno, esto es economía del cuidado y esto es la importancia que tiene, que de hecho en Colombia la economía del cuidado aporta un 20% al Producto Interno Bruto del país. Pero seguramente aportaría más si se valorara de otra forma, porque esto se calcula en función de cuánto en el mercado vale hacer este tipo de actividades.
Solo por ponerles un ejemplo, el DANE tiene un simulador de trabajo doméstico y de cuidado. Entonces uno puede poner cuántas horas al día dedica a cada una de estas actividades y te calcula cuánto al año tú estás gastando en este tipo de cuidados. Pero una hora de limpieza, de cuidado, el DANE lo calcula en 4.000 pesos. Entonces es súper barato, el trabajo de cuidado sigue siendo demeritado incluso en ese sentido. Entonces, volviendo al por qué, uno dice, bueno, ¿y ahora esto? ¿De dónde se origina que esto pase así? Y pues inevitablemente tenemos que hablar de los roles de género. Y es que nos enseñan desde pequeños, pequeñas, nos asignan unas características en función del sexo con el que nacemos. Entonces, si tú naces hombre, de una vez te dicen, listo, tú debes ser masculino, y eso implica que seas fuerte, seguro, independiente, líder, competitivo. Tienes que proveer, ese es tu rol dentro de una sociedad, ser proveedor. Y una mujer pues tiene que ser femenina, ¿no? Entonces tiene que dedicarse a cuidar a los otros, tiene que ser cooperativa, tierna, vulnerable, sensible. Con estas distribuciones, pues esto, digamos, que les estoy diciendo no es nada nuevo, pero nos podemos dar cuenta de cómo lo femenino sigue siendo infravalorado. Porque una persona que dice, soy vulnerable, nadie le dice, qué chévere que seas vulnerable. Nadie quiere mostrarse vulnerable, ¿no? Todo el mundo privilegia que seas independiente, que seas líder, que no muestres tus sentimientos. Todo esto sigue siendo algo que se sigue infravalorando. Pero además de eso, si eres mujer, bueno, pasa también en el caso de los hombres, si eres hombre y no quieres proveedor o no puedes proveer, es como que no eres un verdadero hombre, ¿no? Está este peso de que tienes que tener dinero o si no, no eres un hombre. Y en el caso de las mujeres, si no cuidas, si no atiendes, si no eres mujer. Y para darles un ejemplo, el año pasado en medio del origen de la pandemia, una abuela australiana demandó a su hijo para que le pagara por los cuidados que estaba teniendo con su nieto. Y se armó un alboroto porque ¿cómo es posible que una abuela esté cobrando por cuidar a un nieto? O sea, ¿cómo es posible que esto pase? Abuela desnaturalizada, ¿cómo es posible? ¿No? Es el colmo. Y es que esto habla precisamente de esta división en donde nos valoramos en función de ese cumplimiento de esos roles. Pero sumado a eso, pues es inevitable, o sea, una de las cosas que ha hecho el feminismo es poner en juego la idea de que lo personal es político, y es que las relaciones que nosotros tenemos en lo cotidiano, las relaciones de pareja, las relaciones que se tienen, en este caso intercambio de bienes y productos y servicios, pues nos hablan de cómo está organizada una sociedad. No es una separación radical entre el mundo privado y entre el mundo público. Y entonces aquí también me parece importante mencionar que además de estas actividades que implican tiempo para las mujeres, o sea, hacer las actividades, también hay una carga mental y emocional asignada a esto. Es decir, no solo es que yo tenga que cocinar, sino que además yo todo el tiempo estoy pensando qué voy a cocinar, dónde voy a cocinar, me hace falta el almuerzo, no sé quién me hace falta el almuerzo, de quién más. Y si no cocino, ¿qué va a pasar? No, me van a decir tal cosa, me van a decir que no puedo, que no. De hecho, en las encuestas de justificación que buscan preguntar por qué la gente, por qué en concreto los hombres agreden muchas veces a sus parejas, una de las razones es porque no me tenía la comida lista a tiempo, ¿no? Es ese tipo de cosas. Salió sin mi permiso, no cuidó a mis hijos cuando tenía que hacerlo. Entonces, esto sigue siendo incluso, habla de justificaciones de la violencia. Entonces, es un tema que también va más allá. Y aquí me gusta también recordar una frase muy interesante. El año pasado hice una investigación sobre violencia de pareja. Entonces le pedíamos a estudiantes universitarios que pusieran frases que relacionaran con la violencia. Y hay una frase que me gustó mucho porque habla de esto que estamos hablando hoy y decía, amar es que puedas orinar en paz. Y yo decía, claro, o sea, lo que está diciendo es tal cual. Hay un montón de mujeres que dicen, yo no puedo sentarme en el baño porque afuera tengo un montón de niños, mamá, papá, ya hice tal cosa, y no puedo ni siquiera sentarme. Y cuando no es así, que nadie me está molestando, soy yo con mi carga mental y emocional de qué va a pasar, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, tan. Y entonces incluso se han generado un montón de memes
de hombres que dicen, pero ¿por qué no me dijiste que lo hiciera? Y ellas, pero ¿por qué tengo que estarte diciendo? ¿No? Es como todo este tema de la carga que implica el cuidado. Entonces vemos aquí todo un conjunto de cosas que explican lo que está ocurriendo. Bueno, ya para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo frente a este tema? Entonces, básicamente, para el tema de la economía del cuidado, una de las primeras propuestas que siempre han surgido es hagamos una huelga de cuidados. Paremos todo. Y de hecho, en muchos países, el 8 de marzo muchas mujeres paran, pero no todo el mundo puede parar. No todo el mundo puede parar, y de hecho si paramos, pues entonces la crisis sería máxima, porque es que involucra actividades que generan vida. O sea, por eso es muy, muy importante. También otras personas dicen, bueno, sobre todo personas de estratos medios y altos, contratemos a alguien que nos haga este cuidado y con eso nos quitamos este tema de saber quién hace y quién no hace. El asunto de esto es que se genera la llamada crisis de los cuidados. Y es que cuando yo tomo una mujer que me ayude en mi casa a trabajar todo esto, pues ella recibe un pago, pero ella deja en su casa un montón de gente también que no va a tener cuidados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, básicamente lo que se propone son tres cosas. Una es reconocer, y es lo que estamos haciendo aquí en este momento, y es visibilizar cuáles son esas cargas de cuidado, visibilizar cuáles son esas actividades. Es necesario hacer conciencia de eso. Es lo que primero se hace. Y lo que se está haciendo a nivel político con eso son todas estas estadísticas que les estoy contando, que nos permiten dimensionar todo lo que implica el cuidado. Lo segundo que se propone siempre es redistribuir. Entonces lo primero que uno piensa, bueno, en el hogar redistribuir. Sí, eso es lo primero. En el hogar redistribuir, generar que hombres participen más de actividades de cuidado, generar también actividades de autocuidado, que también implican liberar a otras personas de esas cargas. Pero aquí sigue quedando todo en manos de las familias, ¿no? Redistribuyámonos nosotros y ¿qué pasa? No, la redistribución también implica redistribuir el cuidado con el sector público y con el sector privado. Que las tareas de cuidado no solo estén en manos de las familias y en particular de las mujeres. Entonces en esto, pues en otros países seguramente lo podemos ver. Hay guarderías públicas. De hecho, las personas que manejan las guarderías públicas en países desarrollados son las más formadas y les hacen más pruebas para poder hacerlo. Son personas con maestrías, doctorados y experiencias de años para poder cuidar a niños, o por ejemplo. Entonces como que se invierte activamente en el tema y se redistribuye. Entonces son guarderías públicas, lo cual implica que pues si yo no tengo dinero, de todas formas tengo una guardería especializada para el cuidado de niños y niñas. Ahí está el tema de la redistribución. Y la tercera parte también tiene que ver con la regulación, que es lo que también se está haciendo y se le exige un poco al Estado. Y es como que ponga leyes que garanticen licencias de maternidad y paternidad, eso también contribuye al tema. Lamentablemente las licencias siguen aumentando el tiempo para las mujeres y poco para los hombres, entonces se sigue generando esta división. También se pide, bueno, pongamos también lo que ha ocurrido después de muchas luchas, salarios justos también para las personas que se dedican a los cuidados, también acceso a seguridad social para las personas que se dedican a los cuidados, porque es que de hecho ahorita con la pandemia las mujeres fueron primera línea en todo, tanto en el hogar como desde la parte sanitaria. El 70% del personal sanitario son mujeres. ¿Y eso qué implica? No solo médicas, enfermeras, sino también el personal de limpieza. También tenemos el personal en las cocinas, entonces eran primera línea ya, y en la casa primera línea en cuidados y atención, porque millones de niños volvieron a las casas y quienes estaban a cargo ahí, ¿no? Entonces las mujeres tuvieron que, como veíamos, multiplicarse, y en los casos en los que, porque hubo despidos masivos, la mayoría de mujeres fueron las despedidas. O sea, de hecho, si vemos también las cifras de desempleo, pues está cerca de un 22% las cifras de desempleo. Hola. Las cifras de desempleo para las mujeres, ¿no? con respecto a un 13% en los hombres. Y cuando quedan desempleadas las mujeres, se dedican al trabajo del hogar. Entonces sigue siendo repetido. Entonces la tercera actividad que se propone siempre es regular todo este sistema. No es un tema fácil, sigue siendo complicado. O sea, de hecho, nada más como por poner un ejemplo, desde hace 3 años
hay todo un colectivo de mujeres que están buscando que se regule algo tan sencillo como que no cobren IVA por las toallas higiénicas, que es algo básico. Sin embargo, se sigue generando que están cobrando IVA por esto, y esos son millones de pesos, y de hecho los cálculos muestran que más o menos 200.000 pesos en IVA se nos va a las mujeres al año, pues solamente por ser mujeres. Sin embargo, este movimiento fue al gobierno, habló, explicó en cámara, explicó aquí y allá, y fue como, ay, sí, muy interesante, voy a anotarlo en mi máquina de escribir invisible. Lo anotaron y no pasó absolutamente nada después. No, fue como que, bueno. El amigo perro. Entonces sigue siendo difícil, pero la visibilización es una de las cosas que podemos hacer desde lo cotidiano, y por supuesto la reflexión que cada uno haga de, bueno, yo a qué me dedico, qué actividades hago, qué puedo hacer, y visibilizar también otro tipo de actividades como positivas. Aquí yo siempre hago un llamado porque las mujeres estamos haciendo mucho, o sea, las mujeres estamos aquí peleando, hablando, no sé qué, y hay hombres que también, sobre todo en el tema de paternidades, que también lo he estudiado, están como que mostrando cosas, pero también los hombres que hacen otro tipo de actividades es necesario también que empiecen a mostrarlo, ¿no? Que empiecen a mostrar que esto es valioso, que es necesario, que es importante. Porque como les mencionaba, nuestras relaciones personales cambian las políticas, y no solo deberían ser un reflejo de lo que ocurre en el sistema estructural, sino que también nosotros deberíamos generar nuevas relaciones que modifiquen al sistema. Y bueno, ya con esto finalizo y doy el paso para la discusión. Gracias por escuchar a mi público.